Te damos la bienvenida nuevamente a este canal de la Iglesia Bautista de Las Palmas de Gran Canaria y espero que puedas gozarte con nosotros en esta mañana, en este corto tiempo, un tiempo de bendición para tu vida y para los de tu casa, para los de tu hogar. Así que es un gozo vernos nuevamente en medio de este tiempo de dificultades, como todos sabemos, pero seguimos confiando en Dios. Simplemente quería compartirle ese versículo que se encuentra en el Salmo capítulo 125, versículo 1, que muchas veces le ponemos música y lo cantamos, pero evidentemente es la palabra de Dios que dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Qué gozo, hermanos, poder saber que en medio de las dificultades, aquellos que han puesto sus vidas en las manos de Dios, seguimos confiando en Él, hemos puesto nuestra mirada en Él y a pesar de las dificultades seguimos adelante, porque no nos mueve, porque estamos con el Señor. Así que a pesar de las adversidades, hermanos, seguimos siendo fieles y seguimos permaneciendo en su presencia. Gracias solamente a Él. Así que nos alegra mucho, tenemos mucho gozo de poder nuevamente entablar este tiempo y gozarnos juntos, que ese es el propósito de la presencia de Dios. Queremos felicitar a varios hermanos que durante esta semana han cumplido años, como es Fátima, que es la hermana de Jorge, todos lo conocemos, ¿verdad? Bendiciones y muchas felicidades. También Tania ha cumplido años esta semana y también es un tremendo gozo, hermana, compartir este tiempo contigo. Y también Abraham, el hijo de José Tomás y Lorena, que ha cumplido años. Así que estamos orando por ustedes, los ponemos delante del Señor y es un gozo celebrar juntos este tiempo, este aniversario, ¿verdad? Este cumpleaños. También recordarles, hermanos, que durante la semana seguimos teniendo ese pequeño tiempo de oración de madrugada, los martes, no se olviden. Así que pon tu despertador un poco antes y podemos unirnos cada uno en nuestras casas, pero unirnos delante del Señor intercediendo por otros y siendo tremendamente agradecidos a Dios porque Él nos está cuidando. También tenemos los jueves, tiempo de oración y de estudio bíblico. Tenemos el estudio de Romanos y también nuevamente los domingos tenemos este pequeño tiempo para celebrarlo juntos. No se olviden, hermanos, que todas las oportunidades que nos da el Señor de poder disfrutar de su palabra, de poder disfrutar un tiempo de comunión con Él, que podamos aprovecharlo grandemente. Aparte, también nuestro hermano está distribuyendo una serie de vídeos especiales para matrimonio, así que si no te están llegando, pues por favor contacta con el hermano Pepín para que él pueda facilitarlo y que están siendo de mucha bendición para las familias. Bueno, sin más, ya les dejo para que pasemos un tiempo dedicándolo solamente al Señor y que Él pueda hablarte directamente al corazón. Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Adiós.
ayúdame a guardar tu palabra. Casi siempre tú mi delicia serás, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén, mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén, mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén, mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén, mi camino. No me canso de contemplar la vida de mis hermanos, cómo trabajan, cómo luchan para hablar cada domingo de tu palabra, a través de los medios técnicos que utilizan. Bendícelo y aumenta su conocimiento de esta era técnica para que puedan llegar con más nitidez a tus hijos que esperamos anhelante la alabanza, las predicaciones, los estudios bíblicos. Oro por ellos cada día, pidiéndole al Todopoderoso que aumente su sabiduría y pueda extenderla hasta los confines de la tierra. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Somos
Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Bautista de Las Palmas. Es un placer para mí estar compartiendo la palabra de Dios con vosotros. La verdad es que estamos contentos de poder colaborar con vosotros aún en la distancia. Y bueno, no sé si muchos de vosotros lo sabéis, pero tanto yo como Yolanda, como Dani, estuvimos haciendo nuestras prácticas del seminario en el verano del año 2011 con vosotros, allí en Las Palmas, y como dice el anuncio, pues tenemos un poquito de vosotros. Es un privilegio para nosotros pues el estar sirviendo al Señor en la Iglesia Bautista de Zaragoza y también pues colaborando con nuestra unión al frente del Ministerio de Educación, Teología y Adoración del META. Y bueno, pues en esta mañana me gustaría que pudiéramos juntos reflexionar acerca de la palabra del Señor. Yo os invito a que podáis ir al Evangelio de Marcos, al capítulo 6, los versículos 30 al 44. Marcos, capítulo 6, los versículos 30 al 44. Y dice así la palabra del Señor. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le recordaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a una barca, a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5.000 hombres. Un pasaje muy conocido de las Escrituras, ¿verdad? Y en esta mañana vamos a mencionar algunas cuestiones referentes a este pasaje. Pero cuando estaba pensando en qué compartir con vosotros, pues no podía quitar de mi mente pues el tiempo especial que estamos viviendo de confinamiento, el tiempo de separación, aunque ahora se han relajado un poco más las circunstancias, que quizás hay iglesias que están comenzando a reunirse. Nosotros aquí en Zaragoza durante el mes de mayo no nos vamos a reunir todavía, pero todo esto debe hacernos pensar, y creo durante el tiempo de confinamiento, acerca de cuáles son las grandes convicciones y la profundidad de los pensamientos que ciñen nuestras vidas y por qué somos cristianos, por qué hacemos lo que hacemos. Y evidentemente Jesús es el centro de todo. Jesús es el centro de todo, y la palabra de Dios es uno de los buques insignia, ¿verdad?, de nuestra identidad bautista, que la palabra de Dios tiene que ser la que rija cada una de nuestras vidas. En esta mañana me gustaría reflexionar acerca de la presencia de la palabra en nuestras vidas como algo que identifica a aquellas personas que sienten verdadera pasión por Dios, y espero que tú te sientas reconocido en ello. Espero que si formas parte de la Iglesia Bautista de Las Palmas sea porque eres una persona apasionada por Dios. Mira, en primer lugar me gustaría hablar acerca de la palabra
en la palabra. Hay en la Biblia muchas citas acerca del papel importante que juega la palabra de Dios en la vida de las personas. Hablamos constantemente sobre ello, seguro que vosotros también, en la escuela dominical, en las predicaciones, en un retiro de jóvenes, en cualquier lugar, en cualquier reunión, por muy pequeña el número de personas que sea, o por muy grande en la dimensión que tenga, se habla acerca de la palabra. Queremos estudiar la palabra y de hecho en estos momentos, pues por eso nos estamos aproximando también al estudio de las Escrituras. Mirad, en los Salmos hay alusiones continuas acerca de la palabra. No solamente en el Salmo 119, que es el salmo más extenso de la Biblia, un salmo que está directamente centrado en hablar acerca de los beneficios de la palabra de Dios. Las profecías, los profetas, hablaron y vivieron continuamente llamando al pueblo de Dios a que volviera vez tras vez a ese encuentro con las Escrituras, a ese encuentro con Dios, resaltando la importancia de guardar la ley, los mandamientos y los decretos de Yahvé. En Hechos de los Apóstoles encontramos un llamado a nosotros mismos, a imitar a los hermanos de Berea, estos bereanos, ¿verdad?, de los cuales se dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica y recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si las cosas que le estaban enseñando eran ciertas. Un espíritu de búsqueda, un espíritu de querer encontrar en la palabra de Dios de primera mano aquellas cosas sobre las cuales estaban siendo enseñados. Pablo instó a Timoteo a nutrirse de la palabra en 1 de Timoteo 4 y versículo 6, a usar bien la palabra de verdad, 2 de Timoteo 2, versículo 15, a predicarla y a animar acerca de ella a tiempo y a fuera de tiempo. Segunda carta también de Timoteo, el capítulo 4 y versículo 2. Y fue gracias a las cartas de Pablo que Timoteo, ahí vemos cómo él pudo recordar que la palabra de Dios era útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Segunda carta también de Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 16. ¿Qué podemos decir también acerca del testimonio de Jesús? Jesús nos enseñó con su ejemplo acerca de la importancia de las Escrituras, a usar las Escrituras para contraatacar a Satanás, y así él lo hizo cuando fue tentado, ¿verdad?, en Mateo capítulo 4. A usar las Escrituras para enseñar acerca de errores doctrinales. De hecho, Jesús dijo en Mateo 22 y versículo 29, erráis porque no conocéis las Escrituras, ni tampoco conocéis el poder de Dios. Jesús enseñó a usar las Escrituras para enseñar la verdad. ¿Recordáis los dos discípulos en el camino de Maús, en Lucas 24, versículos 25 al 46? Jesús se nos dice que empezó a recordarle a estos discípulos todo lo que se había escrito acerca del Mesías, comenzando por los profetas en adelante. Y eso es importante para nosotros, porque vemos de continuo Jesús usando y validando la palabra para nutrir, para enseñar, para corregir la vida de las personas. También un poquito en la vida de Jesús, él usó las Escrituras para explicar lo que pasaría también acerca de su arresto, de su juicio, de su crucifixión y su resurrección. Recordad que hasta en 3 ocasiones él adelantó a los discípulos acerca de todo lo que iba a ocurrir y usó las Escrituras. Las Escrituras dicen que es necesario que el Hijo del Hombre pase por esa prueba, por ese tiempo de entrega, para también así resucitar al tercer día. ¿Tiene alguien alguna duda acerca de la autoridad y la procedencia de la Biblia? Pues Pedro habló y escribió que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 21. Y por todas esas cosas
nosotros creemos que la palabra es importante, no, trascendental para nuestras vidas, para saber vivir como Dios espera de cada uno de nosotros, como hijos suyos que somos. Podría terminar aquí, en esta meditación, y haber dicho algo breve para centrar nuestros pensamientos acerca de la palabra, pero la verdad es que me gustaría que pensáramos un paso más allá, porque hemos hablado de la presencia de la palabra en la palabra, pero hermanos, no podemos olvidarnos de que la palabra es la palabra, un juego de palabras, ¿verdad? Podemos llegar a confundir que estudiar la palabra, que interpretar la palabra es la base de todo. Y cuando Dios habla acerca de la palabra, nos habla de la palabra encarnada, de Jesús como el verbo, dice Juan 1.1, la palabra hecha carne. Así que es mucho más que tener pasión por las Escrituras, es tener pasión por Dios, es tener pasión por Jesucristo, ¿verdad? De eso también podríamos hablar, porque hay mucha gente que podríamos encajarla dentro de ese cuadro, que le encanta estudiar la palabra e interpretarla, pero que su corazón está lejos de Dios. En Marcos capítulo 6 y en Isaías 29 se habla de ello. ¿Cuántas personas hay en el mundo que no se identifican como hijos de Dios, que no se identifican como cristianos, pero que estudian la Biblia? Que estudian la Biblia para saber acerca de los tiempos, de si la plaga del coronavirus está presente en la Biblia, si después de esto que vendrá, de intentar calcular el final de los tiempos. Hermanos, por eso digo que es mucho más que solamente las Escrituras. Es ir a las Escrituras, pero para encontrar a Dios y a Jesucristo, a su plan salvífico contado en ella y revelado en ella para cada uno de nosotros. Eso no quiere decir que no debamos apasionarlos con la Biblia. Eso no quiere decir que no debamos tener pasión por leer las Escrituras, por interpretarlas y por aprenderlas, por memorizarlas. De hecho, a los evangélicos hace tiempo, hace unos 50 años, se le conocía como el pueblo del libro, porque llevar la Biblia por la calle, llevarla en la mano para ir al culto, era como una seña de identidad, ¿verdad? Y éramos perseguidos por eso. También tendríamos que reflexionar mucho acerca de cómo nos avergonzamos o no de las Escrituras en este tiempo. Pero hermanos, lo que quiero decir es que algunas personas pueden llegar a ser bibliólatras, mantener la pureza de la Biblia, luchar contra las traducciones que no sean la Reina Valera del 60, despreciar, incluso algunas veces tristemente, insultar públicamente en las redes sociales si tú no te identificas con la inerrancia bíblica, o apoyar la infalibilidad de la Biblia. Eso es pasión, pero una pasión posiblemente fuera de orden, porque por quien debemos tener verdadera pasión es por Jesucristo, por la palabra, por el Logos, como decía antes, hecho carne, que vemos en Juan capítulo 1 y versículo 1. Jesús fue un ejemplo también de saber usar las Escrituras, el Antiguo Testamento en este caso, pero fue más que eso, porque fue la misma palabra de Dios, todo un ministerio, toda una vida marcada por estar revelando las verdades de Dios al pueblo de Israel, todo un milagro y toda una realidad, su encarnación y su vida de entrega por cada uno de nosotros. Fijaos, Jesús dio testimonio de ser Dios mismo, con sus hechos, y recordad ese pasaje de Juan 10, versículos 37-38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Él usó las Escrituras para hablar acerca de Él mismo, pero también con sus palabras, no solamente con sus hechos. Dio testimonio de ser Dios mismo. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan capítulo 14 y versículo 14. Su vida, sus actos y sus palabras fue lo que levantó pasiones, en unas veces pasiones positivas y en otras veces, sabéis, que también reacias, y por eso al final acabó siendo crucificado. Hemos leído
Antes Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44. Ahí se nos narra cómo Jesús intentó buscar un lugar a solas con sus discípulos donde descansar. Pero la gente, al enterarse de que habían salido a una barca y que iban a otro lugar, les vieron en la distancia y se aproximaron, incluso llegaron al lugar donde ellos iban antes que ellos. Fue ahí donde Jesús tuvo compasión por ellos, ¿verdad? Salió una gran multitud y Jesús tuvo compasión de ellos porque dice la palabra que les vio como que eran ovejas que no tenían pastor. Mirad, es interesante ver también en Mateo 14, en los paralelos se nos dice que sanó a los que estaban enfermos. Aquí en Marcos 6 se nos dice que les enseñó muchas cosas. En Lucas 9, que les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. No sé si lo habías pensado alguna vez, pero ¿te has dado cuenta de que esa búsqueda de Jesús con esa pasión es lo que hizo que uno de los milagros más importantes y espectaculares de Jesús tuviera lugar? La gente deseaba estar con Jesús. Eran capaces de patearse kilómetros y kilómetros con tal de verle, de escucharle, de estar delante de él. Y creo que tú y yo haríamos hoy en día lo mismo, ¿verdad? Pero había más que eso. No solamente iban a encontrarse con él en ese lugar, en ese momento concreto. Vemos todo el Nuevo Testamento regado de experiencias donde las personas iban al templo, iban a la sinagoga, se metían en las casas donde Jesús iba, y por eso también sus discípulos necesitaban de tener un tiempo a solas con el Maestro. Y en este capítulo 6 de Marcos lo vemos. Jesús necesitaba enseñar también a los suyos, darle descanso, porque a veces no paraban ni para comer. Hermanos, los propios discípulos de Jesús anhelaban tener esa intimidad, esa cercanía con Jesús. Hay un autor llamado Gregory Ogden que él habla acerca del discipulado y dice en su libro acerca del discipulado que la fascinación por la persona de Jesús es la base del discipulado. Ese magnetismo de la vida y del ministerio de Jesús fue lo que atrajo a los discípulos a seguirle. Y es verdad, es así. Una vez que tú y yo hemos sido atraídos por Jesús, en este caso los discípulos y las personas que rodeaban a Jesús en su ministerio, eran atraídas por él con ese magnetismo, con esa capacidad de atracción, ¿verdad? Con esas palabras que traían, como Pedro le dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Fue gracias a eso que Jesús pudo establecer con ellos una relación progresiva donde le formó para que continuaran con el ministerio que Jesús había comenzado, para que una vez que Jesús partiera, ellos pudieran continuar hablando de él, hablando de ese ministerio de sanidad, de cambio, de transformación que las personas necesitaban. Queridos hermanos de la primera iglesia bautista de Las Palmas, una persona que siente pasión por Dios es una persona que tiene hambre de la palabra, es decir, que tiene hambre de pasar tiempo con Jesús, de conocerle, de aprender de él, de imitarle, de ser más y más como él. Como consecuencia, desarrolla un hambre por leer la palabra, porque es allí donde encontramos a la palabra encarnada. ¿Qué sientes por Jesús? ¿Qué actitud tienes hacia la palabra de Dios? Es la que tuvieron, por ejemplo, las personas cuando leemos en el libro de Nehemías, que tras encontrar los rollos de la palabra de Dios en el capítulo 8, se juntaron allí y estuvieron un día completo escuchando la enseñanza de la palabra de Dios. Mi deseo también es que pensemos en ese pasaje Colosenses 3:16, para que sea también una realidad de nosotros, que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de vosotros. Mi deseo, queridos hermanos, es que podamos crecer en pasión por Dios, experimentando lo mismo que los dos que iban en ese camino de Emaús. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Está en Lucas, en el capítulo 24 y versículo 32.
Mi deseo, queridos hermanos, es que podamos crecer en pasión por Dios, imitando a los bereanos, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas que les eran enseñadas eran así. Mi deseo es que podamos crecer en pasión por Dios, aprendiendo a usar las Escrituras como Jesús las usó. Mi deseo, por último, es que podamos crecer en pasión por Dios, fascinándonos cada día más por la persona de Jesucristo. Hemos predicado mucho, hemos enseñado mucho, hemos estado pues toda la vida hablando desde, por lo menos mi perspectiva, de una vida tranquila, de una vida de niño, de joven, después de mayor, de iglesia, en la Iglesia Bautista de Málaga, después en el seminario, después en el ministerio en Cádiz, ahora en Zaragoza, continuamente escuchando hablar de la importancia de tener una relación íntima con Jesucristo. Qué pena que muchas personas durante esta crisis del coronavirus se han visto despojadas de herramientas para estudiar la palabra, se han visto despojadas de experiencias de intimidad con el Señor, porque no han desarrollado un hábito de tener una intimidad con Él. Qué lástima que algunos se planteen que bueno, que ya no hace falta estar juntos en la iglesia, ¿verdad? Ya estamos experimentando que hay cultos online, que podemos buscar por aquí y para allá, de que lo importante es la persona y no solamente ir al templo. Qué lástima, hermanos, en definitiva, que eso, la consecuencia que traiga, es que la palabra de Dios no es predicada. Se pierde el evangelismo, se pierde la misión, se pierde esa capacidad de bendecirnos los unos a los otros. Queridos hermanos, no sé cuándo podremos estar de vuelta en nuestros lugares de culto, pero sea donde sea ahora mismo en casa, sea después reuniéndonos en casa en grupos más pequeños, sea reuniéndonos cada domingo en el lugar de reunión, allí en calle Mariucha, sea donde sea, mi deseo es que no falte la centralidad de lo que significa estudiar la palabra, estudiar la vida de Jesús y apasionarnos, tanto por las Escrituras como por la persona de Jesucristo. Ese es mi deseo, queridos hermanos, que Dios os bendiga, que Dios os guarde. Como decía al principio, espero y anhelo que tanto Yolanda como yo y Dani podamos ir dentro de no mucho y visitaros, que podamos también pues hablaros acerca de lo que Dios está haciendo en nuestra unión de iglesia, pero sobre todas las cosas. Mandamos un abrazo muy fuerte, un abrazo virtual, para que sepáis que en medio de las distancias pues también podemos estar unidos gracias a que tenemos a un mismo Señor y Padre, que es en todos, con todos y por todos. A Él sea la gloria y que Dios os bendiga.